Ejercicios que tenéis sobre las leyes de los gases en la hoja de repaso. El ejercicio que estáis viendo es el primero. Dice, una determinada cantidad de gas ocupa un recipiente de 2,5 litros. Ejerce una presión sobre las paredes de 3,2 atmósferas. ¿Qué presión ejercerá si el volumen lo reducimos a 1,2 litros, manteniendo constante la temperatura? ¿Qué datos nos da? ¿De qué nos habla el ejercicio? Pues nos habla de un gas que está inicialmente a un volumen de 2,5 litros y ejerce una presión sobre las paredes de 3,2 atmósferas. Esos valores cambian porque a partir de aquí hay una pregunta. Por eso a esos datos iniciales yo le he puesto V1 y P1. Dice ahora, ¿qué presión ejercerá? Luego me pregunta por una nueva situación en la que la presión la desconozco. Y el volumen lo vamos a reducir, lo vamos a pasar a 1,2 litros, manteniendo constante la temperatura. Este dato, constante la temperatura, me indica la ley que voy a usar. Voy a usar la ley de Boyle-Mariotte. P1 por V1 igual a P2 por V2. La presión la tenemos en atmósferas, solo tenemos una, y los dos volúmenes en litros. Por lo tanto, puedo sustituir los datos tal cual me los ha dado el enunciado. P1 3,2, V1 2,5, P2 no lo sé y V2 igual a 1,2. Despejamos de ahí, me quedaría 3,2 por 2,5. Para que P2 quede sola, el 1,2 pasa dividiendo. Podemos hacer ya todas las operaciones y nos daría 3,2 por 2,5 entre 1,2 y eso me da 6,666. Por lo tanto, yo redondeo elevando ese 6 a un 7 y la unidad de presión es atmósferas. Dice otra pregunta a continuación, ¿y si lo aumentamos a 46 decilitros? Luego me pide otra presión, vamos a llamarle 3, y el volumen 3 es 46 decilitros. Pues yo ahora tendría que usar la misma fórmula, P1 por V1 igual a P3 por V3. ¿Qué ocurre? Que el volumen 3 me lo ha dado en decilitros y V1 lo tenía en litros. Por lo tanto, no puedo utilizar esas dos unidades. Tengo que pasar esta cantidad de decilitros a litros. Lo voy a pasar aquí seguido, por eso he quitado el igual, y decilitros abajo y litros arriba. 46 decilitros y un litro son 10 decilitros. Me queda dividiendo entre 10, 4,6 litros. Ahora ya sí que puedo sustituir todo. P1, 3,2. V1, 2,5. P3, no lo sé. V3, 4,6. Tenemos que despejar, igual que antes, me quedaría 3,2 por 2,5 y el 4,6 pasa dividiendo. Puedo hacer ya todas las operaciones con la calculadora. 3,2 por 2,5 entre 4,6 y me da 1, en mi pantalla de la calculadora 7391, 7391 y sigo. Como yo voy a redondear hasta aquí, este número es mayor que 5, al 3 le tengo que elevar un número, 1,74. Y la unidad de presión que hemos utilizado en este ejercicio son atmósferas.
el segundo ejercicio de las leyes de los gases. En este caso nos dice que en un recipiente de volumen 0,2 decalitros, luego ese es el volumen 0,2 decalitros, tenemos hidrógeno, un gas, a una temperatura de 20 grados centígrados y a una presión de una atmósfera. Si lo pasamos a otro recipiente, van a cambiar ahora las condiciones. Pues esas les voy a llamar las iniciales 1, 1 y 1. El otro volumen de este recipiente, 3 litros. Aumentamos su temperatura hasta 100 grados centígrados y me pide la nueva presión. Luego, en este caso, no cambia, no permanece ninguna de las variables constante. Varían presión, volumen y temperatura. Por lo tanto, tenemos que utilizar la ley general o ecuación general de los gases. Antes de nada, revisamos todas las unidades. Los volúmenes tengo decalitros y litros. Por lo tanto, tengo que transformar esta unidad decalitros a litros. Y un decalitro son 10 litros. Por lo tanto, ese 0,2 lo tengo que multiplicar por 10, movemos un lugar la coma y me daría 2 litros. La temperatura 1 la tengo que pasar, no me cabe ahí, lo voy a poner aquí, 20 más 273, que serían 293 Kelvin. Esto sería T1. V1 atmósferas, P1 atmósferas, P2 no lo tenemos, por lo tanto lo puedo dejar igual. Y T2 sería 100 más 273, 373 Kelvin. Tenemos todas las unidades ya correctas. La fórmula sería P1 por V1 partido T1 igual a P2 por V2 partido T2. Sustituyendo en el primer miembro de esa ecuación, las condiciones iniciales sería una atmósfera, 2 litros y 293 grados Kelvin. P2, no lo sé, V2, 3 litros y T2, 373. Para despejar esa P, 373 que divide pasa multiplicando y el 3 que multiplica pasa dividiendo. Y el resto no se mueve de su posición en la ecuación. Y por 3. Y me quedaría ya la P sola. Cojo la calculadora, hacemos las operaciones y el resultado da 0,84 y el siguiente número es un 8 y un 6 y más números. Si yo tengo que redondear y voy a redondear a 2 decimales, como el siguiente número es mayor que 5, pues nosotros en nuestra hoja escribimos 0,85 redondeando. La presión 1 estaba en atmósferas, por lo tanto la presión 2 también está en atmósferas. Este sería el ejercicio 3 de repaso de gases. Dice que tenemos una olla a presión, que tenemos aire, que ocupa un volumen de 4 litros. Si la temperatura es de 100 grados centígrados, la presión resulta ser de 1000 milímetros de mercurio. Si bajamos la temperatura, pues nosotros teníamos una temperatura al principio y ahora la vamos a cambiar. Tenemos una temperatura hasta 20 grados centígrados. ¿Cuál será la nueva presión? La olla sigue siendo la misma, por lo tanto el volumen es constante. Por eso el volumen de la olla no nos lo vuelve a nombrar.
¿Qué ecuación tenemos que utilizar si el volumen es constante? Pues tenemos que utilizar la ley de Gay-Lussac, que sería V1 partido T1, perdón, P1 partido T1 igual a P2 partido T2. La presión la podemos usar en la unidad que queramos. P1 la tenemos en milímetros de mercurio y P2 pues no la tenemos, la podemos dejar como está. T1 está en grados centígrados y la temperatura obligatoriamente tiene que estar en Kelvin. Por lo tanto sería 373 Kelvin. La temperatura 2 sería 20 más 273, 293 Kelvin. La fórmula P1 partido T1 igual a P2 partido T2. Si sustituimos los cuatro valores, sería 1000 partido 373 igual a P2, que lo desconocemos, entre T2, 293. Para despejar P2, para que quede sola en el segundo miembro, 293 que está dividiendo pasa multiplicando. Luego despejamos P2, 1000 por 293 partido 373 igual a P2. Cogemos la calculadora y multiplicamos 293 por 1000 entre 373 y nos da una presión 2 de 785,52 milímetros de mercurio. Dice ahora que cuál será la nueva presión si subimos la temperatura. Es decir, tenemos una temperatura, vamos a llamarle 3, de 200 grados centígrados. ¿Y cuál será la nueva presión? Pues vamos a llamarle P3. 200 centímetros cúbicos lo tenemos que pasar a Kelvin. 200 grados centígrados. 473 Kelvin. La fórmula es la misma porque el volumen sigue siendo constante. Por lo tanto, P1 partido T1 igual a P3 partido T3. P1 sería 1000, T1 373, P3 no lo sé y T3 473. Tenemos que despejar de la misma manera, este número que está dividiendo pasa multiplicando. Me quedaría 1000 por 473 partido 373. Podemos ya hacer directamente todas esas operaciones. 373 y nos da una presión 3 de 1268,1 milímetros de mercurio. Luego aquí tenemos dos aplicaciones, dos apartados sobre la ley de Gay-Lussac. Cuando el volumen del recipiente, en este caso una olla a presión, permanece constante. La presión en un caso disminuye porque disminuye la temperatura y en otro caso la presión aumenta porque aumenta la temperatura. Presión y temperatura, según la ley de Gay-Lussac, son directamente proporcionales. Dice el ejercicio número 4. Un alpinista inhala 500 mililitros de aire a una temperatura de menos 10 grados centígrados. 500 mililitros de aire será el volumen de aire por la unidad. La temperatura menos 10 grados centígrados. ¿Qué volumen ocupará el aire? Luego están cambiando las condiciones en las que se encuentra el aire.
Vamos a llamarle a las primeras 1 y a este nuevo volumen por el que me pregunta 2. Cuando ese aire llega a los pulmones en los que la temperatura ha cambiado a 37 grados centígrados. No nos dice nada de la presión, por lo tanto entendemos que la presión no influye en este ejercicio porque es constante. Si la presión es constante, es una aplicación de la ley de Charles. Cuando la presión es constante, V1 partido T1 será igual a V2 partido T2. Solo tenemos V1 en mililitros, por lo tanto podemos dejar esa unidad. T1 y T2 las tenemos, pero en grados centígrados y en esa unidad no se puede usar. Menos 10 más 273 son 263. Y 37 más 273 sale 310 grados Kelvin. Tenemos ya las unidades correctas y la ecuación que tenemos que usar, V1 partido T1 igual a V2 partido T2. V1 500 mililitros, T1 263, V2 no lo sabemos y T2 310. Tenemos que dejar el volumen, despejar, hacer operaciones ya para dar el resultado. 310 está dividiendo en el segundo miembro, pasaría al primero multiplicando 500 por 310 partido 263. Con la calculadora hacemos esas operaciones. Y eso da 589,353, por lo tanto yo lo dejo así, y la unidad son mililitros. Luego observamos que al aumentar la temperatura, el volumen también ha aumentado, porque son dos magnitudes directamente proporcionales.